Hola chicos de Mudanza Mental, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Oigan, yo estoy muy contento el día de hoy porque estamos ya en nuestro tercer capítulo de Mudanza Mental. Tuvimos 2 capítulos anteriores que fueron de mucha bendición. Si no los has visto, te animo a que los veas después de este porque tuvimos un invitado, un gran amigo mío que fue Saúl Valencia. Y saben, el día de hoy estoy contento porque tenemos otro invitado más, un invitado nuevo, también es un gran amigo mío, alguien que ha sido de mucha bendición a mi vida y es Ángel Palacios. Angelito, ay, amigo, gracias el día de hoy por estar aquí, de al verdad, contrario, gracias. Hace unos 2 meses, ¿recuerdas? Tuvimos una plática, tuvimos una conversación muy profunda. buenísima, de pasillo. Sí, de pasillo, te encontré ahí, nos quedamos platicando como 2 horas. Sí, es correcto. Y me contaste muchas cosas que hasta la fecha siguen siendo de mucho impacto a mi vida. Y yo te dije ese día, amigo, tienes que estar el día de hoy aquí en este podcast, tienes que salir. Así es. Porque estoy seguro que tu vida ha sido de mucha bendición para todos los que te han escuchado. Y hoy quiero que pongamos mucha atención a lo que Dios quiere decir a tu vida a través de la vida de Ángel. Porque estoy seguro que tienes mucho que contar, amigo. Tienes mucho que contar. Tienes muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, muchas mudanzas mentales. Y quiero empezar con eso, amigo. Quiero iniciar con esta parte, un episodio de tu vida que cuando me lo has contado digo, wow, o sea, no sé cómo le hiciste. Bueno, sí sé, fue Dios. Definitivamente, sí. Pero quiero que nos platiques un poco a todos los que nos están viendo acerca de una etapa difícil que fue el cáncer que viviste. Wow. Esta enfermedad que es muy complicada. Quiero que nos cuentes un poquito más. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue que te diste cuenta de que tenías cáncer? ¿Cómo fue? A ver, no sé si nos puedes platicar un poco más de esto. Wow. Pues claro, gracias Dani por la invitación. En verdad siempre es un privilegio y es parte de lo que ahora, después de toda esa vivencia del cáncer, yo traigo como carga, parte de mi propósito en esta vida. Pero ya platicaremos más de eso. Fíjate que esta situación sucedió hace 15 años ya. 15 años. ¡Qué Okay. locura! ¿Cuántos años tenías, bro? Tenía 17 años. 17, ok. Tenía 17 años. Y bueno, fue una situación dura, pero a la vez fue muy curioso porque esta situación del cáncer sucedió justo a los 17 años, pero definitivamente hubo situaciones previas, que de hecho algunas de esas las platiqué contigo en esa ocasión. Y probablemente sean tema de otro podcast, exactamente, pero cosas personales con mi familia, cosas personales con mi trabajo, cosas personales en la iglesia, que me fueron preparando para el momento en el que me dicen tienes cáncer, ¿verdad? 17 años, de hecho fue muy curioso porque hubo por ahí algunos métodos alternativos que después seguimos, que también platicaremos probablemente en el siguiente episodio, pero vamos, todo ese conocimiento que se fue preparando desde antes y que se concretó en ese momento, hubo que ejecutarlo. Y para ejecutarlo tuvo que haber una mudanza mental, precisamente. O sea, yo creo que hay 3 pilares fundamentales en este proceso que viví del cáncer. Gracias a Dios, ahorita yo ya no tengo cáncer, tengo 15 años sin cáncer, lo cual la comunidad médica pues ya lo relacionan con un paciente remiso o un paciente que ya es muy poco probable que tenga... lo vuelva a tener. Exactamente, ¿no? Te dicen 5 años, después de 5 años puedes regresar, si recaes, pues vuelves otra vez a quimioterapias, vuelves otra vez a tratamientos tradicionales. Y después de 10 años ya te dicen, bravo, felicidades. Puedes regresar a tu vida anterior. Eso es lo que te dicen en el hospital. A mí me hizo un cortocircuito cuando eso sucedió. Precisamente porque al tener que existir esta mudanza mental en muchas áreas de mi vida, no podría regresar a mi vida anterior, amigo. Era absurdo, era ¿cómo? No puedo, porque esa mentalidad, esos hábitos, esas situaciones en diferentes áreas de mi vida me llevaron a tener estos resultados. Entonces sí fue una clave la renovación de la mente para llegar a estar aquí el día de hoy, ¿no? Te dan la noticia del cáncer, ¿y qué fue lo que pensaste en el momento que te lo dijeron? O sea, ¿qué pensó Angelito en el momento que le dijeron tienes cáncer? ¿Qué se te vino a la mente en ese momento?
te voy a contar tantito para atrás de la situación. Yo fui al doctor porque es bien curioso. Yo fui al doctor porque yo tenía muchísima comezón en el cuerpo. Me daba como un tipo alergia en la piel y me daba mucha comezón. Yo parecía chango así, me rascaba y me rascaba. y eso se exacerbó. Me acuerdo mucho, en un campamento, yo trabajaba en una empresa de campamentos, llevábamos a colegios, inclusive la iglesia PIB llegó a ir a estos campamentos, ¿no? Entonces, me acuerdo que era un verano, por lo cual estábamos dos meses y cachito, en Valle de Bravo, no regresábamos a casa. Entonces, pues viene esta comezón fuertísima, justo ahí en el campamento de Valle de Bravo. Yo dije, no, pues ha de ser todo el cochinero, el no bañarse de repente ahí en el campamento, todo el cotorreo que te llueve y todo ese rollo. Pero justo cuando regreso, ya era insoportable. Entonces voy al Seguro Social y es curioso porque le acaban de dar el seguro a mi mamá en ese momento. Yo estrené ese Seguro Social y, oh sorpresa, así llegandito a la primera cita, me dicen, pues yo creo que te vamos a mandar, así como que no me querían decir, pero me dicen, te vamos a mandar con otro especialista porque hay algo raro, ¿no? Así. Pero no te dice nada, no te dicen nada. Esa es la incertidumbre. Y yo, oiga, sí, ¿no? Pero deme una crema para la comezón o tengo roya o qué, ¿no? Sí. Y me dice, no, yo creo que la cuestión de la comezón que tienes es una cuestión hormonal. Y es una cuestión, es que tu cuerpo está avisando que algo no está bien. Y yo no soy especialista, pero creo, porque era el médico general, me dice, yo creo que es un tumor lo que tienes. Así, no me había revisado, no llevaba ni 10 minutos en la sesión y ya me soltó esa bomba, ¿no? Eso fue el primer acercamiento. Aún así, todavía no decía, tienes cáncer, porque puedes tener un tumor, pero puede ser benigno, puede ser por muchas razones. O podía ser esta cuestión de la rasquera que yo sentía que era por ahí, ¿no? Pero no, resulta que él mismo se mueve, yo creo que vio la urgencia de la situación. Y para no hacerte el cuento largo, Dani, eso era un jueves. El sábado ya me estaban operando. O sea, no hubo tiempo de pensar. Cualquiera me diría, ay, qué fuerte, ay, qué valiente. Ni siquiera alcancé a procesar esa bomba, ¿no? Porque obviamente dentro de ti siempre está este rollo como positivo de querer ver bien las cosas o decir, no, pues vamos a esperar a los resultados, a lo mejor se está equivocando. Él no es el especialista, él mismo lo dijo. Se respiraba un ambiente de tensión, de suspenso, de justo de no saber qué iba a suceder después. De miedo, ¿no? De miedo. ¿Qué está pasando? De muerte, así te lo tengo que decir. Tú entrabas a la sala recuerdo tanto ese lugar, en verdad lo recuerdo y me estremezco, brother, porque era una sala grandota, como de 1000 metros cuadrados, con un montón de sillas y pacientes grises, bro. O sea, gente así, callada, viendo como perdidamente al horizonte, allá, con cara de cero esperanza, bro. Y en el centro de todo eso, y la luz así, el lugar sin iluminación, y en el centro un doctor con una máquina de escribir y una secretaria con otra máquina. Tac, tac. Se oía así nada más las teclas. Tac, 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 tac. Cuando me operan, mandan el tumor a patología, y a mí me mandan a mi casa a recuperar, ¿no? Ya. Yo dije, pues ya estoy, ya me quitaron lo que estaba mal, ¿no? Pues resulta que sin decirme nada, por eso te digo, eso nunca sucedió. Simplemente te dicen, ve con el doctor fulano de tal. Y ahí vas con el doctor fulano de tal, que no diré su nombre. y el doctor, siéntese ahí, en la única que estaba libre de todas esas sillas que te digo grises. Pues ahí estábamos mi papá y yo. No sabíamos ni a qué íbamos. Estuvimos 1 hora, yo creo, esperando. Y de repente, en lo que esperábamos, pues platicábamos, mi papá y yo. Normal. Nos sentíamos fuera de lugar, honestamente, en todo ese contexto gris que estaba sucediendo, ¿no? Me recuerdo que hasta estábamos bromeando y no sé qué platicábamos y cuando nos llama como muy serio, muy formal, y a mí me deja afuera, ¿no? Y entonces le dice a mi papá, ¿quién es el paciente, usted o su hijo? No, pues mi hijo. Ok, usted va a llenarme estas hojas, bla, 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 bla.
vamos a internar a su hijo, le vamos a dar tantas sesiones de quimioterapia, así, Shock quimioterapia, total. dices, quimioterapia, Ajá. cáncer. Sí. O sea, nosotros creíamos que íbamos a que nos dijeran, ya todo bien Ajá. o algo así. No, no te dicen tienes cáncer directamente, Ujú. pero te vas a meter a la quimioterapia, estas son las firmas, bla, bla, bla. Parte de las hojas que tú tienes que firmar es de que si te petateas en la Ujú. quimioterapia. Sí, sí, sí. O sea, a ver, espérenme, pausa, ¿no? O sea, Sí. yo no me siento mal. No lo esperabas. No lo esperaba, ya me quitaron el tumor. Ujú. Ya no tengo la comezón, es más, ¿no? Ajá. Pues sí, porque me quitaron el tumor. Pero bueno, fue un trato así como de shock, ¿no? Como que nos llegó de sopetón, pero la verdad es que no solo de acá para allá, sino por supuesto que lo percibía los enfermeros, los doctores, lo percibía la gente. Raramente algunos doctores lo tomaban a mal. Ujú. El que aún con un diagnóstico que no sabíamos realmente ¿Qué pasaba? que todavía no era certero, pues estábamos tranquilos y estábamos hasta Ok. bromeando. Eso es más, yo te podría decir, Dani, que les molestaba. Y te voy a decir por qué. Ujú. Este doctor, estuve yendo, Ujú. o sea, pues es el doctor, es el que sabe. Y yo, Ujú. papá, pero quimioterapia, o sea, si yo no tengo, ya me quitaron el tumor, pues es que es lo que dice el doctor, ¿no? O sea, tú haces lo que dice el doctor, ¿no? No te explica nada, no te Ujú. dicen el tipo de cáncer o el tipo de tumor, porque todavía ni siquiera había resultados. Ujú. Entonces se podría decir que era preventivo, lo cual es una atrocidad completamente, ahora lo sabemos. Pero en ese momento, tú como paciente dices, pues él es el experto, yo voy con lo que me diga. Y lo creíste. Por supuesto. Sin embargo, pues yo estuve yendo a estas sesiones de quimioterapia preventiva y en la primera sesión, este doctor, el mismo, Ujú. le grita el nombre de mi papá, fulano de tal, ¿no? Ujú. Le habla a mi papá y lo mete a un cuartito para que Ujú. nadie más oiga, donde Ujú. ponen las radiografías. Y se le queda viendo a los ojos y le grita a mi papá, Ujú. ¿qué no entiende que su hijo tiene cáncer? ¿Por qué está tan feliz? O sea, lo veían tranquilo a tu papá. Lo Tú y tu papá veían estaban en... tranquilos. Por supuesto, o sea, no, es un hospital, vamos, o Ujú. sea, entendemos que no estábamos ahí corriendo, ni gritando, Sí, sí, no, sí. no, pero entre nosotros platicábamos y Ok, bromeábamos. ok. Estas horas en estas sesiones Ajá, de sí. quimioterapia, Aparte el escenario súper todo tétrico, tétrico, todo en tu contra. no encajábamos ahí. Y tú estabas tranquilo, Sí, ¿no? completamente. Ujú. Me llama mucho la atención cómo me platicas todo esto porque, o sea, ahorita que me lo platicas hasta yo dije, híjole, qué difícil, ¿no? O sea, Ujú. todo estaba en tu contra. O sea, tú dices, llegaba a un escenario tétrico, triste, viendo a muchas personas sufriendo, me dan esta mala noticia. Eh, yo creo que igual los que nos están viendo es como, o sea, yo creo que cualquier persona en tu lugar, pues lo más normal y lo más común es que esté triste, desanimado, con miedo, con incertidumbre, Ujú. qué va a pasar, Ujú. cómo voy a pagar los tratamientos, muchas cosas, ¿no? Carísimos, por Ujú. cierto. Por qué estabas tan tranquilo, bro? ¿Qué fue eso que Ujú. hizo que Ángel y su papá Ujú. estuvieran confiados Sí, y tranquilos? ¿Cuál fue la clave ahí sí. en esa parte? Porque muchos tal vez de los que nos están viendo estén pasando tal vez por una enfermedad, por una situación Ujú. complicada, por un escenario tétrico y tal vez tengan miedo e incertidumbre. Sí. Pero ¿por qué estabas tan tranquilo, tan confiado? ¿Qué era eso que te hacía decir, estoy tranquilo? Sí, lo tengo muy claro, lo tengo Ujú. muy, muy claro. Y justo lo que platicábamos antes de empezar, las experiencias que vivimos nos preparan, me queda clarísimo, ¿no? Ok. Yo creo realmente que todo lo que vivimos es por algo, ¿no? Ujú. Y como dice la palabra, todo es para bien para los que estamos o creemos Ujú. en el Señor, ¿no? Entonces, cuando por fin llega este diagnóstico, ¿no? Ujú. Los resultados, ¿no? Ahora sí, porque yo decía, ¿cómo se atreve? Pues se supone que yo no debía haber escuchado que el doctor le gritó a mi papá que tenía cáncer, Ujú. brother, o sea, yo lo escuché. Sale mi papá y le dice, ¿sale mi papá? Rojo. Del coraje. O sea, ahora me cuenta mi papá ya de Ajá. adultos que él tenía ganas de pegarle al doctor, o sea, imagínate, ¿no? Ujú. De la rabia que le dio en ese momento de por qué nos trata así este cuate, ¿no? Ujú. Pero me acuerdo que yo le pregunté todavía a mi papá, ¿qué te dijo el doctor? Y me dijo, nada, dijo que vas a estar bien. Ujú.
¿no? Y por eso te digo, yo lo tengo muy claro, Ujú. porque en ese momento, definitivamente, lo que me mantuvo así Ujú. fue la esperanza en que Dios tenía el control de esa situación. Ok. Eso así, clarísimo. Ujú. Y eso fue auspiciado y motivado por mi papá. Porque él justo en estas experiencias que tuvimos previas, Ujú. él se pudo refugiar. Fue un ejemplo en vida. Yo lo viví con él. Porque Ujú. en un momento de la vida, cuando mis papás se separan, nos vamos a vivir a una casa que prácticamente nos regalaron la renta. Ujú. Porque en Lomas Verdes, por cierto, porque no teníamos absolutamente dónde caernos muertos. Ujú. Y mi papá leía la palabra de Dios. Y mi papá era su NBI. En ese entonces Ujú. estaba de moda la NBI. Y acababa de salir. Entonces era wow, todos ahí con la Ujú. NBI. Y su lamparita, tenía una lamparita como de escritorio, de cama. Ujú. Estaba prendida a las 2, 3, 4 de la mañana leyendo. Porque me queda claro, él traía un bruncón encima con lo de la familia, con lo de las finanzas, con que sus empresas habían quebrado. Pero estaba en una paz. Él Ujú. tenía que... Entonces, para mí fue muy fácil poder Ujú. ver que ese era el caminito. Y yo me le pegué lo más que pude a mi papá. Inclusive fue por eso que yo me Ok. bauticé. Y que por eso recibí al Señor en 2007, Ujú. ¿no? Fue un poco por arrastre, honestamente, ¿no? Por copiar. Yo sí creo firmemente que todos aprendemos, consciente o inconscientemente, ¿no? Ujú. Y de nuestros padres aprendemos formas de actuar ante adversidad, Ujú. formas de actuar ante injusticias, Claro, formas de claro. actuar ante cosas feas o ante Ujú. cosas muy bonitas también, Ujú. ¿no? Cuando eres poderoso, cuando también, ¿no? Ujú. Cómo actúas, cómo resuelves en esas circunstancias, cómo tratas a la gente, Claro. ¿no? Entonces, yo le puedo agradecer mucho a mis papás, a ambos, Ujú. pero sobre todo a mi papá, porque yo en ese momento vivía con él. Ujú. Y literalmente, cuando recibimos los resultados de patología, ¿no? Ujú. Que ya eso responde a tu respuesta puntual. Eso Ujú. fue como lo más cercano a una respuesta. El grito del doctor, por un Ujú. lado, y por otro lado, un papel que no entendíamos ni jota, brother. O sea, en Ujú. verdad, un choro ahí médico que decías, pues, Ujú. alguien dígame qué dice, ¿no? Pero en el centro del papel, me acuerdo que decía, tumor maligno. Ok. Ya, con eso, para mí era una confirmación de que efectivamente tenía cáncer. Ni siquiera el grito del doctor, porque él no sabía, no teníamos los Ujú. análisis. Pero quizá su experiencia o quizá, no sé qué situación le hizo, pues adelantarnos Ujú. esa noticia, ¿no? Y yo, bueno, me sorprende mucho, me platicas esto, tu pensamiento era positivo, estabas tranquilo, hasta estabas alegre, Ujú. en medio de un caos, en medio de Ujú. mucha incertidumbre, Ujú. estabas confiado en Dios. Y fíjate, nosotros aquí como podcast de Mudanza Mental tenemos un versículo, es Romanos 12:2, que dice, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir, ¿no? Yo veo que tu forma de pensar era, estoy confiado en Dios, mi papá, mi mamá me dieron ese ejemplo, Claro. tengo que confiar en Él, tengo que confiar que Él tiene el control, Ujú. estoy tranquilo, estoy feliz. Eso es lo que tú pensabas en ese momento. Ujú. ¿Cómo lo viste reflejado en tu forma de vivir? Ujú. Para ver que, o sea, comprobar esta teoría de cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Tú pensabas de esta forma, ¿cómo se vio reflejado en tu forma de vivir? En medio de tu enfermedad. Wow. Pues, continuando con la historia, era un pasillo largo. Ujú. Largo, largo, largo. Igual gris, igual, y era la ventanita donde nos dan. Ujú. En ese momento, aún con todo lo que crees y Ujú. aún con toda la confianza que tienes, se te cae el mundo. Claro, sí. O sea, nadie espera esa noticia, ¿no? Ujú. Y la verdad es que yo creo que fue tan impactante Ujú. que yo lo leí, lo leyó mi papá. Para esto mi papá es una persona que difícilmente muestra sus sentimientos. Ujú. Y nos pusimos a llorar, yo creo, como una hora. Ujú. No hicimos más que llorar. Ahí en el pasillo. Largo, largo. Y pasaban los enfermeros y los doctores y las personas. Nos abrazamos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. Así pasó el tiempo. Ujú. Ya cuando sientes que no hay más lágrimas. No sé si has llegado a ese Sí. punto, ¿no?
a veces es como que ya sacaste todo y ya estás hasta como débil, ¿no? De tanto llorar. Y ya te quieres dormir, ¿no? Ándale, ándale, sigue a dormirte. Bueno, justo en ese momento, Dani, me agarra de los hombros mi papá y me dice, viéndome fijamente a la cara, ya agarré tu balón. Adelante. Ajá. Y me dice, ¿ya lloramos? Ahora vamos a ponernos a trabajar. Wow. Yo no comprendía en ese momento, por supuesto. Y eso responde un poquito a tu pregunta, ¿no? En ese momento te voy a ser muy honesto. Yo para decir, no, sí, ya me las sé todas, sí, no, fue muy sencillo. No, fue tan impactante para mí que honestamente yo estaba como en las nubes, brother. O sea, yo así, yo me perdí. O sea, yo decía, seguía con buena actitud, eso sí, pero como que recuerdo como una parte muy etérea, no sé, ¿no? Una situación muy extraña. Cero de ejecutar precisamente, cero de actuar. Ahí el que tomó la batuta fue mi papá. Y yo le agradezco en gran manera porque él fue... me queda claro que Dios es quien tomó la situación, pero Dios te da herramientas y te presenta personas y te da oportunidades y recursos físicos, mentales, emocionales y espirituales para que converjan y para que juntos puedan de manera integral hacer un cambio. Poco a poco fui adoptando tanto la cuestión física, que ya platicaremos más muy probablemente más adelante, la cuestión mental y la cuestión espiritual que también platicaremos. Pero hablando específicamente de la cuestión mental, hubo que romper paradigmas a un grado tal de ir en contra, y es delicado lo que voy a decir, a un grado tal de ir en contra de lo que la misma medicina dictaba en ciertos de momentos. La misma lógica, de la razón, lógica de la ciencia. De lo que debería de ser, de lo que dice la medicina alópata propiamente, cómo reacciona un cuerpo y cómo lo curas, con quimioterapias y con tratamiento radioterapias, ¿no? El tipo de cáncer que yo tuve, Dani, fue un cáncer muy mortal. Yo no me enteré hasta años después de haber estado sano. La familia acordó no decírmelo. No sé si fue bueno o malo. Yo cuando era más joven, casi adolescente, joven, me molesté, ¿no? Como que, ¿por qué no me dijeron? Pero ahora que lo veo, la verdad es que qué bueno, ¿no? Por algo fue esa decisión. La verdad es que de 200 personas que tienen ese tipo de cáncer, solamente una se salva. Wow. ¿Y fuiste tú? Y fui yo. Es un cáncer compuesto, es teratoma, carcinoma con coriocarcinoma. O sea, es una cosa, una mezcolanza de tumores. Y no solo eso, sino que yo tuve metástasis en los pulmones. Me quitaron ese tumor, que fue un tumor germinal. Y se fue por la sangre hacia mis pulmones, que es donde se filtra la sangre. Y es uno de los primeros lugares donde se alojan, ¿no? Después de haberse esparcido los tumores. Tuve 7 tumores en los pulmones. ¿Y qué paradigmas fueron los que rompiste, bro? Mentales? O sea, los que iban en contra de la ciencia. ¿Qué pensaba Ángel? Bueno, de entrada, en la cuestión como de percibir el cáncer como tal, la gente cree que el cáncer es una enfermedad. Y es súper disruptivo lo que estoy diciendo ahorita. El cáncer no es una enfermedad. El cáncer es una respuesta de tu organismo para mantenerlo con vida. Es tan sencillo como modificar tu manera de ver, ok, el cáncer no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es? Una respuesta de mi cuerpo. Ok, ¿cómo porque he estado erosionándolo de manera física, de manera emocional, de manera espiritual. Quizá tengo vacíos en alguna de esas 3 partes y nada más necesitan un detonador para que... Ya lo hablaremos más en la cuestión física, pero sí. O sea, por lo que entiendo entonces, muchas cosas de las que viviste, tal vez vacíos emocionales, corajes, tristezas, te hicieron tal vez que tu cuerpo reaccionara de esta forma y fue el cáncer. Los especialistas dicen eso, justamente. Igual no es que yo diga o sienta eso. Especialistas, psiquiatras, psicólogos, relacionan directamente las emociones
con ciertas enfermedades. Okay. El no saber manejar las emociones te puede llevar a un estado de depresión constante y es como un cuchillito que está ahí constantemente. Y te digo, si algo de los otros dos factores no está en sintonía o está en sintonía para que esto que se está erosionando, que es lo emocional en este caso, pues convergen entre sí, estas tres, pues se genera una enfermedad, ¿no? O es más factible que se genere una enfermedad. Y es muy curioso que lo cuentes, amigo, porque ahora entiendo por qué Dios nos pide tanto que cuidemos nuestra mente, nuestra forma de vivir. Porque ha de decir, oye, si vives en depresión todo el tiempo, si estás ansioso todo el tiempo, si estás haciendo corajes todo el tiempo, tarde que temprano tu cuerpo lo va a ver reflejado con alguna enfermedad. Por supuesto. ¿No? Y es súper, ahorita que me lo platicas, es como para mí, boom, de decir, ahora entiendo por qué Dios te pide tanto que cuides tu mente, que cuides tantas emociones negativas que existen, porque te dice, tarde que temprano, eso te va a cobrar factura. Sí. Esa falta de tal vez de perdón o de rencor que le tienes a una persona se viene aquí y te va a cobrar factura. Tal vez esa depresión que has cargado durante tiempo te va a cobrar factura y es chistoso como Dios nos ama tanto, nos cuida tanto que nos dicen, cuiden su mente, cuiden su corazón. Porque dirige el rumbo de tu vida. Exacto. O sea, es... Sí, o sea, si no cuidas tu mente, entonces tu vida tal vez no vaya a ser como Dios la tiene pensada para ti y se vaya a ver desviada por medio de una enfermedad. Porque es tu completa decisión. La situación era una. La realidad es que tenía cáncer. Un cáncer muy mortal. Yo no sabía, pero esa era la realidad, que tenía cáncer. Yo tenía la opción de decidir cómo iba a reaccionar. Eso era lo único. Cáncer. Algo que me ayudó mucho, ahí el padre de la logoterapia, Víctor Frank, fue un judío que vivió en Auschwitz, en los campos de concentración. Y él, me gusta muchísimo leer. Y justo antes de lo del cáncer estaba leyendo sobre él. Entonces, me ayudó mucho porque él, durante los campos de concentración, él pues, era un preso. Y él tenía que hacer trabajos forzados y mal comido y mal dormido y enfermo, igual que todos. Sin embargo, él aprovechó ese lugar en el que estaba para ver cómo reaccionaba la gente, incluido él mismo, y poder encontrarle un sentido a todo lo que eso que estaban viviendo. Y él se daba cuenta que la gente que tenía un sentido de vida, o que le encontraba un sentido de vida a la situación que estaba viviendo, era más propensa a vivir, a sobrevivir, que los que no tenían y solo iban como un corchito. O eran víctimas de las circunstancias. Sí. ¿No? Y que al final, una de las cosas que concluye es una cuestión de decisión. La situación era la misma, el mismo campo, las mismas personas, los mismos que los oprimían. Pero la actitud. Al final, muchas cosas no podían hacer. Pero él decía, lo último que me queda es la capacidad de decidir cómo voy a afrontar esas situaciones. Eso nadie me lo puede quitar. Cómo voy a pensar y cómo voy a actuar. Eso es lo que va a ser la diferencia en medio de esta incertidumbre y crisis que estoy viviendo. Totalmente. Y esta cuestión, amigo, justo de poder descubrir con estos médicos europeos de en sí qué es el cáncer, cómo funciona, nos ayudó mucho a sumar justo a esta forma de pensar. A esta forma de pensar. Que es algo, amigo, que vamos a ver en el próximo capítulo, porque estoy seguro que tienes muchas otras cosas que platicar. Ahorita ya nos contaste más o menos el preámbulo del cáncer. En el próximo capítulo vamos a ver cómo fue que lo viviste, cómo fue que lo pensaste, cómo fue que lo actuaste. Pero eso no se lo pierdan en nuestro cuarto capítulo de Mudanza Mental. Va a estar muy padre porque vamos a terminar esta serie, este testimonio con Angelito. Entonces, cuarto capítulo, no se lo pierdan, por favor. Denle like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales que por ahí van a estar apareciendo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.